Hola a todos y bienvenidos a la casita de Mócala. Hoy vamos a tener nuestro siguiente tutorial Ragdoll en el que vamos a aprender a realizar esta preciosa tabla de surf. Miren qué cosa más adorable. Linda, ¿verdad? Y bueno, un poco la idea es que ustedes puedan utilizar este proyecto para poder acompañar los amigurumis que ya tengan realizados con Stitch, con Lilo, con algún surfer, con lo que ustedes quieran, lo pueden acompañar y les va a quedar absolutamente divino. Miren qué cosa más linda. Acá hemos tenido que hacer una adaptación. Obviamente las tablas de surf básicamente tienen una sola quilla. Bien, algunas tienen 2 y 3 quillas, pero nunca colocadas de esta manera. Y bueno, le hemos tenido que agregar un conector en el medio para poder vincular todo este sector y de esta manera la tabla de surf se puede mantener en posición vertical sin necesitar ningún tipo de apoyo. Así que realmente es un proyecto absolutamente divino y muy adaptable a todo lo que ustedes ya tengan. Vamos a ver un poquito las características de nuestro proyecto. El largo de la tabla es de 30 centímetros y el ancho es de 11 centímetros. Bien. Como todos mis proyectos, este también está tejido con aguja de 3 milímetros, bien, y con la lana con la que yo tejo todos mis proyectos, que es esta lana acrílica 100% de 2 hebras, cuyo grosor oscila entre 1,5 milímetros, 1,8 milímetros, bien, para que más o menos tengan una idea del material, pero por supuesto ustedes siempre pueden trabajar con el material de su preferencia. Lo bueno que tienen con este proyecto es que, bien, vamos a ver una cosita. Normalmente, y no estoy hablando de las tablas de surf en la actualidad, que son mucho más pequeñas que las de antes. Normalmente el tamaño de las tablas de surf puede oscilar entre 1,5 metros y 3 metros de largo, que eran las antiguas tablas bananeras de los hawaianos. Bien, por lo tanto, si ustedes tienen un amigurumi de 25 centímetros o algo así, que la tabla mida 30 centímetros, no es excesivamente grande, ¿bien? Realmente ahí guardaría una buena proporción el tamaño de la tabla de surf con el tamaño del amigurumi. Pero si ustedes tienen un amigurumi muy pequeño, entonces les aconsejo que esto lo tejan con aguja de 2,5 milímetros o de 2 milímetros. Por lo tanto, ustedes pueden adaptar este proyecto al tamaño del amigurumi que ustedes quieran, tejiendo con aguja e hilado más fino si quieren llevarlo a esto a un tamaño más pequeño. Bien, así que esto siempre puede ser adaptado de la manera que ustedes lo necesiten. Entonces ya hemos hablado un poquito de los materiales. Repito, aguja de 3 milímetros y en este caso es lana acrílica 100% de 2 hebras que oscila su grosor entre 1,5 y 1,8 milímetros. Ustedes lo tejen con el material que ustedes quieran. Yo utilizo este material porque es lo que encuentro más cerca de mi casa, con variedad de colores y lo que sea. Bien, vamos a ver. Esto es con respecto al tipo de material que yo utilizo para todo el proyecto. Después, lo que son las nervaduras acá de las hojas, para ello yo utilizo lana acrílica 100% de 2 hebras, que es de la mitad o menos del grosor de la lana normal con la que tejo. Bien, este tipo de detalles ustedes lo pueden hacer con hilo de bordar, ¿correcto? Así que nada, ustedes utilicen los materiales que tengan en casa y con lo que estén acostumbrados. Con respecto a los colores, obviamente esto ustedes lo realizan con los colores que ustedes deseen. La parte trasera, el conector y lo que es el borde del proyecto está realizado con el mismo color, que en este caso es esta especie como de turquesa o algo así, y de ello necesitamos 50 gramos. Después lo que es el celeste, que es la base de la parte frontal, necesitamos unos 12 gramos
Después el tema acá del fucsia o rosado, rosado fuerte para poder hacer las quillas y lo que son el detalle de las flores, también unos 12 gramos. Y bueno, obviamente acá los centritos amarillos es un poquito nada más. El blanco también para lo que son los centros de las flores también es muy poquito. Y después tenemos 3 gamas de verde que nos llega a 5 gramos cada una, ¿correcto? Entonces, eso es con respecto a lo que es el material de tejido para poder tejer. Después también necesitamos una aguja lanera punta roma, de esas que no pinchan. Necesitamos alfileres de cabeza de perla. Para la organización de los ovillos, porque este proyecto está realizado con intarsia, para poder organizar los ovillos, yo me valgo de estas pinzas de ropa. Bien, para poder colgar la ropa, fíjense que son más o menos del tamaño de mi dedo índice, para que tengan idea del tamaño. Bien, también por supuesto necesitamos una buena tijera. Vamos a utilizar bastante, mucho, silicona líquida, bien, o silicona fría. Y también necesitamos un pegamento tipo la gotita. Utilicen la marca que quieran. Lo que yo encuentro cerca de casa es esto. Lo que sí no les aconsejo, bien, no les aconsejo que sea líquida, sino que sea la presentación en gel. Porque si es líquido, ahí donde ustedes apoyan el líquido, pónganse ustedes en la parte de atrás, el líquido inmediatamente se traspasa todo hacia adelante. En cambio, si es en la presentación de gel, queda en la superficie y lo pueden manejar mejor, ¿correcto? Así que sea presentación gel. Bien, de esto también van a usar bastante. A ver. Bien, para el tema de las quillas, yo utilicé, bien, unas tarjetas de crédito que tenía viejas. O sea, tiene que ser algo lo suficientemente flexible, pero en este caso, o sea, una tarjeta de crédito. Cualquiera tiene una tarjeta de crédito, saben la textura que tiene. O sea, necesitamos que sea lo suficientemente rígido. No alcanza que sea cartón, bien, porque esto de alguna manera tiene que apoyar, tiene que sostener el peso de la tabla y que no se esté como balanceando. Si es de cartón, corren el riesgo de que se termine quebrando fácilmente, ¿correcto? Y pierden entonces esa estabilidad. De cualquier modo, antes de poder pasarlo al formato de la tarjeta de crédito, traten de hacer con una cartulina la forma, bien, la forma de la tarjeta, la forma acá de lo que es la quilla, y después ya cuando lo tengan ya llevado al tamaño que es y todo lo demás, recién ahí arriesguen y utilicen su tarjeta. Yo intenté pegar varias láminas de las placas de rayos X, pero cometí el error de hacerlo con silicona líquida y obviamente la silicona líquida entre láminas de plástico no secó jamás y tampoco lograba la consistencia que yo quería. Así que también pueden utilizar, por ejemplo, las tapas de los recipientes de helado que uno compra. Ya, ese tipo de cosas, o sea, que tenga esta textura. Esto es lo que les sirve. Bien, también vamos a necesitar para lo que es la parte interior del conector, un trocito de espuma plus o de tergopor, bien, un poquito más alto que simplemente pues quedó ahí para yo mostrárselos durante el tutorial, pero tiene que ser un poquito más alto, pero tiene que ser del tamaño, ¿sí?, de lo que es el conector. Bien, después vamos a necesitar, para lo que es las tapas, tanto la tapa delantera como la tapa trasera, cada una de ellas va a llevar una tapa de este tergopor o oblea de espuma plus. Bien, tienen que tratar de conseguir algo grande y que salga en la medida de lo posible en una única pieza. Esta lámina de tergopor, esta oblea también es de 30 centímetros, o sea que a mí me vino al pelo poder encontrar este material, y van a necesitar dos porque tienen que sacar
dos piezas, una para la tapa delantera y una para la tapa trasera. Y después un poquito de lija, porque cuando ustedes corten esto al tamaño, bien, tiene dos bordes y tienen que lograr que uno quede como más redondeado. No sé si ahí se ve que yo ya le pasé lijita acá para que uno de los bordes, que es el que va en contacto con la lana o con el tejido, bien, quede redondeado. El otro no, pero el que va en contacto con el tejido tiene que estar un poco como más redondeado, entonces se valen de una lijita para poder darle un poquito esa forma. Bien, ¿qué más? Durante el tutorial, en el momento que yo estaba ya uniendo estas dos tapas que van cosidas, no van tejidas, bien, o sea, yo les doy a ustedes las indicaciones y después yo sigo trabajando fuera de cámara. Cuando llego a esta altura de acá, a mí me pareció que era mucho mejor si esta parte de acá, cuando yo la cosía, la suplementaba acá dentro con un trocito de limpiapipas. Bien, entonces simplemente es un trocito pequeño de limpiapipas que lo cortan así, bien, para que quede doble, bien, y esta parte que ya les digo no está mostrado en el tutorial, sin embargo yo les comento que sí lo usé, bien, es para poder suplementar esto acá adentro, porque tenemos que lograr de alguna manera que toda esta parte de acá tenga una cierta consistencia, porque es lo que sostiene la tabla. Entonces yo preferí no arriesgarme a coser simplemente acá y no ponerle nada, a que después esto quedara como muy endeble. Entonces, para darle un poquito más de fortaleza, pues corté un trocito así pequeño, y mientras estaba uniendo acá el borde, pues simplemente se lo incorporé así y luego seguí uniendo, ¿correcto? Así que esto no está mostrado en el tutorial, pero yo les comento que lo utilicé. A ver, ¿qué más? Bien, básicamente eso es todo. Vamos a ver una cosita. Cuando cuando trabajamos acá el tema del bordado de las flores, del lado de atrás se forma una superficie bastante ancha. Bien, o sea, se forma ahí como un botón muy grande, sobre todo en las flores grandes. Esta es una flor pequeña. Entonces yo a ustedes les comento que después obviamente el tejido ustedes lo tienen que pegar contra la lámina, entonces les digo que se apoyen ahí para que marquen, y que ahí donde se marca después ustedes pasen un poquito de papel de lija o algo así para lograr que realmente esto quede bien como hundido, incrustado ahí. El papel de lija no les va a funcionar, así que simplemente apoyen ahí, hagan dedo. Yo me valí incluso de este pedacito como para marcar bien la superficie, toda la superficie en la que tenía que ser incrustada esa florcita. Entonces válganse de algo para que realmente esa flor quede incrustada en el lado de atrás, para que no se despegue, porque si ustedes ponen esto acá y ponen pegamento y ponen esto acá, esto sobresale demasiado y empieza a tironear de todo el tejido para arriba. Entonces tenemos que procurar que esto realmente quede como lo más incrustado posible ahí cuando pegamos el tejido a la plancha esta de Espuma Plus, ¿correcto? ¿Y qué más? Nada, amigos, eso es todo. Ahora meternos a hacer el tutorial de esta belleza, porque es absolutamente divina. Y por supuesto ustedes utilizan los colores que quieran, pero estos colores son absolutamente adorables. Así que sin más, me despido y nos vemos en el tutorial. Chao, chao. Bien, amigos, para empezar a tejer nuestra tabla de surf vamos a tener que organizar ovillos. Con el color celeste, bien, van a organizar un ovillo, yo ahora les digo, un ovillo de 35 vueltas, un ovillo de 42 vueltas y un ovillo de 11 vueltas. Tal como les comenté en el momento de la presentación de los materiales,
yo me valgo de estas pinzas para colgar la ropa, bien, para poder formar mis ovillos. Entonces procedo de la siguiente manera. Acá voy a hacer un ovillo de 11 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Trabo y dejo 30 centímetros de largo. ¿Correcto? Entonces vamos a necesitar un ovillo de 11 vueltas más 30 centímetros, un ovillo de 35 vueltas más 30 centímetros y un ovillo de 42 vueltas más 30 centímetros, ¿correcto? Más el ovillo grande de celeste. Y después, bueno, tener a mano lo que son los 3 colores que vamos a utilizar para poder tejer las hojas. Bien, ustedes pueden utilizar un solo color si así lo desean. Bien, vamos a utilizar este, fíjense que tengo así como 3 gamas. Este oscurito lo vamos a usar abajo, este intermedio lo usamos en el medio y este que es más clarito arriba. Entonces vamos a empezar a tejer con el ovillo de 35 vueltas. Pero ya tienen que tener a mano el ovillo verde, el más oscurito, ¿bien? Entonces vamos a empezar con un nudo deslizado o corredizo y vamos a tejer 8 cadenetas flojas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y en la primera hilera vamos a regresar tejiendo 7 puntos bajos. El primero de ellos en la segunda cadeneta desde el ganchillo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bien, al finalizar cada hilera vamos a hacer siempre cadeneta al aire y giramos la labor. ¿Correcto? Hemos terminado la hilera número 1. Ahora en la hilera 2 vamos a tejer. Siempre donde vamos a empezar a tejer, si ustedes ponen la labor de esta manera de acá, siempre empezamos a tejer, a menos que se indique lo contrario, en la segunda cadeneta desde el ganchillo, o sea, en las cadenetas que se forman en la parte superior del punto bajo. Bien, hacemos así y vemos que se corresponde con este agujerito de acá, ¿correcto? Entonces, ahora vamos a tejer un punto celeste. Bien, pero no lo cerramos con celeste porque vamos a tener que incorporar el verde. Estamos trabajando en hilera 2, que es hilera par. Bien, las hileras pares siempre van a ser el revés de la labor, por lo tanto, acá trabamos el ovillo. Bien, tenemos que pasar el ovillo al regazo. Y cerramos, y siempre que dejemos un color o agreguemos un nuevo color, siempre vamos a dejar una hebrita de 10-12 centímetros. Bien, cerramos con el color verde y vamos a ir escondiendo esta hebrita verde. Así ya vamos perdiendo las hebras de los colores que vamos incorporando. Así que 1, 2, 3, 4, 5, no pierdo más la hebrita verde. Y siempre, al final, siempre, por favor, insistan en agarrar las 2 hebras del punto. Bien, siempre vamos a tejer con las 2 hebras del punto. Pero el último punto de la hilera siempre tiende a que la aguja agarra una sola hebra. No, siempre tienen que agarrar las 2 hebras del punto, a menos que se indique lo contrario. Bien, y acá es el sexto. Hacemos cadeneta y giramos la labor. Hemos terminado la hilera número 2. Ahora en la hilera número 3 vamos a hacer
En el primer punto vamos a hacer un aumento, que son 2 puntos en el mismo punto. Así que 1 y su aumento. Y tenemos que tejer un total de 7 puntos, van 2. Y vamos a seguir escondiendo esta hebrita de acá. 3, 4, 5, 6, no escondan más la hebrita. Y el último, 7. El séptimo no lo cerramos con color verde, estamos en hilera 3, que es impar, por lo tanto este es el frente de la labor, y cuando estamos hablando del frente de la labor, las hebras siempre quedan hacia acá. Bien. Entonces ahora cerramos con el celeste, ajustamos un poquito el verde y con el celeste hacemos un aumento, que son 2 puntos en el punto. 1 y 2. Cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 3. Bien, cuando giramos la labor, este lo pasamos para acá arriba y este lo pasamos así. Ahora no, o sea, tampoco vamos a tener demasiados ovillos, bien, pero para organizarnos con ellos. Entonces ahora en la hilera 4 vamos a tejer un punto celeste, bien, pero no cerramos con celeste, hilera 4 es par, este es el revés de la labor, pasamos los ovillos al regazo. Ahora cerramos con verde, pero cuidado que el verde está a un punto de distancia, así que cerramos con verde, pero aflojamos un poquito esta hebra. Y ahora vamos a tejer 8 puntos verdes, el primero de ellos es el que está acá debajo de la hebra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el último siempre agarrando las 2 hebras del punto, 8. Cadeneta y giramos la labor. Bien, pasamos este para acá y este lo subimos aquí. Hemos terminado la hilera 4. Ahora en la hilera 5 vamos a hacer aumento en los extremos. Vamos a tejer un total de 9 puntos verdes. Bien, en el primero hacemos un aumento, que son 2 en el punto. Bien, 1, 2, este es el aumento, van 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, el noveno no lo cerramos con verde, hilera 5 es impar, este es el frente de la labor, los ovillos, las hebras quedan hacia atrás, cerramos con celeste y ahora con celeste en el último punto vamos a hacer un aumento, 2 puntos en el punto. Bien, cadeneta y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 5. Ahora en la hilera 6 vamos a tejer un punto celeste, bien, pero no cerramos con celeste, hilera 6 es par, este es el revés de la labor, los ovillos vienen al regazo, cerramos con verde, cuidado está a un punto de distancia, así que aflojamos un poquito la hebrita verde. Y ahora con verde tejemos 10 puntos. El primero de ellos es el que está acá debajo de la hebra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el último agarrando las 2 hebras, 10. Cadeneta y giramos la labor.
Hemos terminado la hilera 6. Ahora en la hilera 7 tejemos 10 puntos verdes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y el décimo no lo cerramos con verde, hilera 7 sin par. Este es el frente de la labor, las hebras quedan hacia atrás. Cerramos con celeste, ajustamos un poquito el verde y ahora con celeste tejemos el último punto, siempre agarrando las dos hebras. Cadeneta y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 7. Ahora en la hilera 8 volvemos a tejer un punto celeste, pero no cerramos con celeste. Hilera 8 es par, este es el revés de la labor, los ovillos vienen al regazo. Cerramos con verde tejemos 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el último agarrando las dos hebras 10. Cadeneta y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 8. Ahora en la hilera 9 vamos a unirnos con el ovillo grande de celeste. Bien, entonces como tenemos que empezar a tejer con celeste, no podemos cerrar este último punto con verde. Bien, así que deshacemos el último punto que tejimos acá. Bien, el número 10, deshacemos. Y antes de cerrar, ya no cerramos, o sea, no cerramos con verde, esto veníamos acá al regazo. Acá cerramos con celeste, con el celeste nuevo, dejando 10, 12 centímetros. Cerramos con celeste, cadeneta y giramos la labor. Entonces ahora sí ya vamos a tener 3 ovillos, ¿correcto? Ahora sí ya hemos terminado la hilera 8. Ahora en la hilera 9 vamos a tejer, vamos a hacer un aumento en el primer punto, vamos a ir escondiendo la hebrita celeste. Y también vamos a agarrar, o sea, es medio apretadito este primer punto, ¿bien? Porque vamos a esconder la hebrita celeste, pero también vamos a esconder la hebra verde porque después tenemos que trabajar con verde. Bien, entonces en el primer punto vamos a hacer un aumento, 1 y su aumento. Bien, ya son 2 puntos, pero no cerramos, ya no escondemos más la hebra celeste, ahora cerramos con verde. Bien, estamos en hilera impar, es la hilera 9. Bien, por lo tanto este es el frente de la labor, los ovillos quedan acá. Mantengan el orden de los ovillos, les es más fácil después para cuando giran la labor que no se les empiecen a entreverar. Entonces ahora con verde vamos a tejer 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bien, y el décimo lo vamos a tejer como parte de un aumento aquí al final. Bien, entonces nos metemos en el último punto tomando las dos hebras, acá tejemos el 10 verde, pero no cerramos con verde, el verde lo dejamos acá, cerramos con celeste, bien,
y el punto del aumento lo hacemos con celeste. Cadeneta y giramos la labor. Voy a aflojar un poquito acá. Entonces estamos así. Esta, fíjense cómo tenemos estos ovillos acá. Esta pasa para acá. Esta viene acá y esta viene acá arriba. ¿Correcto? Hemos terminado la hilera 9. Ahora en la hilera 10 vamos a tejer un punto celeste, pero no cerramos con celeste. Hilera 10 es par, este es al revés de la labor, los ovillos vienen al regazo. Cerramos con verde. Con verde vamos a tejer 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El décimo no lo cerramos con verde, lo traemos al regazo. Cerramos con celeste. Bien, y ahora con celeste tejemos los últimos 2 puntos y vamos a tratar de esconder esta hebrita celeste. 1 y 2. Bien, cadeneta y giramos la labor. Entonces acá simplemente hacen así, pasan la mano acá, saben que lo que sigue es el verde y acá el celeste. Bien, hemos terminado la hilera 10. La hilera 11 son 2 puntos celestes y vamos a seguir escondiendo la hebrita celeste. Así que 1, 2, el segundo no lo cerramos con celeste, no escondemos más la hebra celeste, cerramos con verde. Con verde tejemos 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El décimo no lo cerramos con verde, lo dejamos acá atrás, cerramos con celeste y con celeste tejemos el último punto. Bien, cadeneta y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 11. Ahora en la hilera 12 vamos a tejer un punto celeste, pero no cerramos con celeste. Hilera 12 es par, este es el revés de la labor, los ovillos vienen al regazo. Cerramos con verde. Con verde ahora vamos a tejer 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El noveno no lo cerramos con verde, lo pasamos al regazo, cerramos con celeste, pero cuidado que está a un punto de distancia, así que esta hebrita tiene que estar floja. Bien, ahora con celeste vamos a tejer los últimos 3 puntos. El primero de ellos es el que está debajo de la hebra. 1, no escondemos más la hebra celeste. Bien, 2 y 3. Cadeneta, y acá ya vamos a ir cortando. Acá, por ejemplo, esta hebra celeste, dejen ahí 1 centímetro o algo así. Este es el revés de la labor, pero no se va a ver porque va a llevar la tapa trasera. Y corten este. Bien, y así nos quitamos ese exceso.
Bien, entonces giramos la labor. Hemos terminado la hilera 12. Ahora en la hilera 13 vamos a hacer aumentos en los extremos, entonces vamos a tejer un total de 4 puntos celestes, pero en el primer punto hacemos aumento, así que 1 hizo aumento, van 2, 3, 4, el cuarto no lo cerramos con celeste, hilera 13 sin par, es el frente de la labor, los ovillos quedan acá. Cerramos con verde tejemos 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, el noveno no lo cerramos con verde, lo dejamos acá atrás, cerramos con celeste. Bien, y ahora con celeste en el último punto hacemos un aumento. 1 y su aumento. Bien, cadeneta y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 13. Ahora en la hilera 14 vamos a tejer 2 puntos celestes, 1, 2, el segundo no lo cerramos con celeste, hilera 14 es par, este es el revés de la labor, los ovillos al regazo, cerramos con verde. Ahora con verde tejemos 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, el octavo no lo cerramos con verde, lo cerramos con celeste, pero cuidado, está a un punto de distancia, así que hay que aflojar esta hebra. Y ahora con celeste tejemos los últimos 5 puntos. El primero de ellos es el que está debajo de la hebra. 1, 2, 3, 4 y el último 5. Cadeneta y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 14. Ahora en la hilera 15 vamos a tejer 6 puntos celestes. 1, 2, 3, 4, 5 y el sexto lo tejemos incorporando la hebra verde por atrás. 6. El sexto no lo cerramos con celeste, hilera 15 sin par, este es el frente de la labor, los ovillos quedan aquí. Bien, cerramos con verde. Ahora con verde vamos a tejer un total de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, el séptimo no lo cerramos con verde, lo cerramos con celeste y ahora con celeste tejemos los últimos 2 puntos. 1 y 2. Cadeneta y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 15. Ahora en la hilera 16 vamos a tejer 2 puntos celestes, 1, 2, el segundo no lo cerramos con celeste, hilera 16 es par, este es el revés de la labor, los ovillos al regazo. Cerramos con verde. Ahora con verde tejemos 6, 1, 2,
3, 4, 5, 6, el sexto no lo cerramos con verde, lo cerramos con celeste, pero cuidado, está a un punto de distancia. Así que aflojamos esta hebrita. Ahora con celeste tejemos un total de 7, el primero de ellos debajo de la hebra. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Cadeneta y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 16. Ahora en la hilera 17 vamos a tejer 8 puntos celestes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el octavo lo tejemos incorporando la hebra verde por atrás. 8, el octavo no lo cerramos con celeste, hilera 17 sin par, este es el frente de la labor, los ovillos quedan acá atrás. Cerramos con verde vamos a tejer 5, 1, 2, 3, 4, 5, el quinto no lo cerramos con verde, lo cerramos con celeste y con celeste tejemos los últimos 2 puntos, 1 y 2, cadeneta y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 17. Ahora en la hilera 18 vamos a tejer 2 puntos celestes, 1, 2, el segundo no lo cerramos con celeste, hilera 18 es par, este es al revés de la labor, los ovillos al regazo. Cerramos con verde, ahora con verde tejemos 4, 1, 2, 3, 4, el cuarto no lo cerramos con verde, lo cerramos con celeste, pero cuidado, está a un punto de distancia. Así que aflojamos la hebrita y ahora con celeste tejemos los últimos 9 puntos. El primero es el que está debajo de la hebra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Cadeneta y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 18. Ahora en la hilera 19 vamos a tejer un total de 11 puntos celestes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y los últimos 2 puntos los tejemos incorporando la hebra verde por atrás. 10 y 11. El 11 no lo cerramos con celeste, hilera 19 sin par, este es el frente de la labor, los ovillos quedan atrás. Cerramos con verde, ahora con verde tejemos 2 puntos, 1, 2, el segundo no lo cerramos con verde, lo dejamos acá atrás, cerramos con celeste y ahora con celeste, ya me quito la pinza, con celeste tejemos los últimos 2 puntos. 1 y 2, cadeneta y giramos la labor.
Hemos terminado la hilera 19. Ahora en la hilera 20 ya tenemos que tener preparado el siguiente ovillo, que es el siguiente ovillo de verde, ¿correcto? Entonces, ahora en la hilera 20 vamos a hacer aumentos en los extremos. Entonces vamos a hacer 3 puntos celestes. En el primero de ellos hacemos un aumento. Así que 1 y su aumento. Van 2. 3. El tercero no lo tejemos con celeste. Hilera 20 es par. Este es el revés de la labor. Pero acá ya terminamos con este celeste. Bien. Entonces cada vez que terminamos o empezamos con un nuevo color, dejamos siempre 10-12 centímetros. Y bien, tuvimos este pequeño desperdicio. Bien, lo pasamos para el regazo, cerramos con verde. Con verde tejemos un punto. Bien, ese punto no lo cerramos con verde, pero también ya cortamos y nos quitamos este verde de encima. Pasamos la hebra al regazo, cerramos con celeste, pero el celeste está a un punto de distancia, así que cuidado, hay que aflojar la hebra. Con celeste vamos a tejer un total de 8 puntos. El primero de ellos es el que está debajo de la hebra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, el octavo no lo cerramos con celeste, lo pasamos al regazo y ahora vamos a cerrar con el nuevo verde. Bien, dejamos 10-12 centímetros, cerramos con verde, ajustamos un poquito el celeste. Con verde vamos a tejer un total de 5 puntos haciendo un aumento al final y vamos a ir escondiendo la hebra verde. Así que 1, 2, 3 y en el último punto hacemos un aumento, que son 2 puntos en el punto. Bien, hagan el punto del aumento, no escondan más la hebra, bien. Cadeneta y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 20. Ahora en la hilera 21, bien, ya hemos alcanzado el ancho máximo de la tabla, o sea, ya no vamos a tener más aumentos. En la hilera 21 vamos a tejer un total de 7 puntos verdes. 1. Ahora empezamos a esconder esta hebrita. 2, 3, 4, 5. No escondemos más la hebrita. Bien, pero vamos a esconder esta hebrita celeste, bien, porque después tenemos que trabajar con el celeste. Entonces sigamos 5, incorporamos la hebrita celeste por atrás, 6 y 7. El séptimo no lo cerramos con verde, hilera 21 es impar, este es el frente de la labor, los ovillos quedan acá atrás. Bien, cerramos con celeste. Con celeste vamos a tejer un total de 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El séptimo lo vamos a tejer incorporando la hebrita verde para ya irla perdiendo. 7. No escondemos más la hebrita verde y ahora los restantes 3 puntos escondiendo esta hebrita celeste. 8, 9 y 10. Cadeneta y giramos la labor.
Hemos terminado la hilera 21. Ahora en la hilera 22, y seguimos escondiendo la hebrita celeste, vamos a tejer un total de 9 puntos. 1, 2, 3. No escondemos la hebra verde, bien, la hebra verde después la perdemos un par de puntitos con aguja lanera. Así que seguimos escondiendo la hebra celeste. Van 3, 4, 5, 6. No escondemos más la hebra celeste, pero ya cortamos y dejamos ahí un par de centímetros. Ya sabemos que la hemos perdido 2 hileras. 6, 7, 8, 9. El noveno no lo cerramos con celeste. Hilera 22 es par. Este es el revés de la labor, los ovillos al regazo. Cerramos con verde, pero cuidado, está a un punto de distancia, así que hay que aflojar un poco esta hebra. Con verde vamos a tejer un total de 8. El primero de ellos es el que está debajo de la hebra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bien, esta hebra verde ya la habíamos escondido 2 hileras, así que podemos cortar ahí dejando 1 centímetro. Cadeneta y giramos. Hemos terminado la hilera 22. Ahora en la hilera 23 tejemos 9 puntos verdes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y el noveno lo tejemos incorporando la hebrita celeste por atrás. 9. El noveno no lo cerramos con verde, hilera 23 es impar, este es el frente de la labor, los ovillos quedan acá atrás. Cerramos con celeste. Ahora con celeste tejemos los últimos 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cadeneta y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 23. Ahora en la hilera 24 tejemos 8 puntos celestes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El octavo no lo cerramos con celeste, hilera 24 es par, este es el revés de la labor, los ovillos al regazo. Cerramos con verde. Ahora con verde vamos a tejer los últimos 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Cadeneta y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 24. Ahora en la hilera 25 vamos a tejer 10 puntos verdes. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 y el décimo lo tejemos incorporando la hebra celeste por atrás. 10. El décimo no lo cerramos con verde, hilera 25 es impar, este es el frente de la labor, los ovillos quedan atrás. Cerramos con celeste y ahora con celeste tejemos los últimos 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Cadeneta y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 25. Las hileras 26, 27 y 28 son iguales a las que acabamos de tejer ahora, es decir que son 7 puntos celestes, 10 puntos verdes, 10 puntos verdes, 7 puntos celestes. Bien, entonces nos vemos al final de la hilera 28. 9, 10, cadeneta y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 28. Ahora en la hilera 29 vamos a tejer 9 puntos verdes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, el noveno no lo cerramos con verde, hilera 29 sin par, este es el frente de la labor, dejamos los ovillos allá atrás. Cerramos con celeste, pero cuidado, está un punto de separación, o sea que tenemos que aflojar esta hebrita. Y ahora con celeste tejemos los últimos 8, el primero de ellos tomando la hebrita celeste por atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cadeneta y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 29 y ahora la hilera 30 y 31 es igual a esta que acabamos de hacer, es decir que son 8 puntos celestes, 9 puntos verdes, 9 puntos verdes, 8 puntos celestes. Nos vemos al final de la hilera que les dije, de la hilera 31. 7 y 8. Cadeneta y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 31. Ahora en la hilera 32 vamos a tejer 9 puntos celestes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y el noveno lo tejemos incorporando la hebra verde. 9. El noveno no lo cerramos con celeste, hilera 32 es par, este es el revés de la labor, los ovillos al regazo. Cerramos con verde y con verde tejemos 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cadeneta y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 32 y la hilera 33, sí, solo la 33, así que vamos a tejer juntos. Dijimos que verde son 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, el octavo no lo cerramos con verde, hilera 33 es impar, este es el frente de la labor, los ovillos quedan atrás. Cerramos con celeste y ahora con celeste tejemos 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Cadeneta y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 33. Ahora en la hilera 34, al final de la hilera 34, vamos a incorporar el ovillo de 11 vueltas que habíamos hecho de color celeste. Bien, así que ya ténganlo a mano. Ahora en la hilera 34 vamos a tejer 9 puntos celestes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El noveno no lo cerramos con celeste, hilera 34 es par, es el revés de la labor, los ovillos al regazo. Cerramos con verde. Con verde vamos a tejer 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El séptimo no lo cerramos con verde, lo traemos al regazo y cerramos con el ovillo de 11 vueltas. Que como ovillo, o sea, no me voy a quedar con la pinza, ¿bien? Dejamos 10-12 centímetros, cerramos con celeste, bien, y ahora tejemos el último punto de la hilera con celeste y vamos a esconder esta hebrita celeste. Bien, cadeneta y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 34. Ahora en la hilera 35 vamos a tejer 2 puntos celestes, bien. En el primero de ellos vamos a incorporar la hebrita celeste por atrás. En el segundo vamos a incorporar la hebrita celeste y la hebrita verde por atrás. Bien, ya no escondemos más la hebra celeste. El segundo no lo cerramos con celeste. Hilera 35 es impar, este es el frente de la labor. Los ovillos quedan acá atrás. Bien, cerramos con verde. Con verde vamos a tejer 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. El quinto no lo cerramos con verde, lo dejamos acá atrás, lo cerramos con celeste, pero cuidado, está a un punto de distancia, así que aflojamos esta hebrita. Y ahora con celeste tejemos los últimos 10 puntos. El primero de ellos tomando la hebrita celeste por atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cadeneta y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 35. Ahora en la hilera 36 vamos a tejer 10 puntos celestes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 y 10. El décimo no lo cerramos con celeste. Hilera 36 es par, es el revés de la labor, los ovillos al regazo. Cerramos con verde. Con verde vamos a tejer 4 puntos. 1, 2, 3, 4. El cuarto no lo cerramos con verde, lo traemos al regazo. Cerramos con celeste, pero cuidado, está a un punto de distancia, así que aflojamos esta hebrita. Ahora con celeste tejemos 3 puntos. Bien, el primero de ellos es el que está debajo de la hebra. Y en los otros dos vamos a ir incorporando esta hebrita. O sea que van 1, 2 y el último 3. Cadeneta y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 36. Ahora en la hilera 37 vamos a tejer 5 puntos celestes. Seguimos escondiendo la hebrita celeste durante los primeros 3 puntos. 1, 2, 3, no escondemos más la hebrita celeste y ahora tejemos con los 2 puntos que nos faltan incorporando la hebra verde por atrás. Así que vamos 3, 4 y 5. El quinto no lo cerramos con verde y la hilera 37 es impar. Este es el frente de la labor, las hebras quedan hacia atrás, pero ya terminamos con este celeste, cortamos dejando 10-12 centímetros y nos quedamos con este pedacito de desperdicio. Bien, cerramos con verde. Con verde tejemos 2 puntos. 1, 2. Bien, el segundo no lo cerramos con verde, pero ya cortamos también el verde dejando 10-12 centímetros y terminamos con el verde. Ahora cerramos con celeste. Con celeste tejemos los últimos 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cadeneta y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 37. Ahora la hilera 38 es todo celeste, 17 puntos celestes, pero vamos a ir escondiendo hebritas, bien. Así que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora escondemos la hebrita verde. 11, 12, no escondemos más la hebrita verde y escondemos esta hebrita celeste. 12, 13, 14, 15, 16, no escondemos más la hebrita celeste y el último punto 17. Cadeneta y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 38. Ahora en la hilera 39 ya vamos a incorporar el último verde. Bien, en la hilera 39 vamos a tejer 11 puntos celestes. 1, vamos a aprovechar y seguimos escondiendo esta hebrita celeste. 2, 3, 4,
5, no escondemos más la hebrita celeste, 6, esta hebrita celeste que estábamos escondiendo, cortamos ahí para indicar que ya la hemos escondido dos hileras. Bien, tenemos para esconder, a ver, esta hebrita celeste de acá también la podemos cortar dejando ahí 1 centímetro. Esta hebra verde tenemos que perderla después con aguja lanera. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. El 11 no lo cerramos con celeste, hilera 39 es impar, es el frente de la labor, los ovillos quedan hacia atrás. Y vamos a cerrar ahora con el color verde. Dejamos 10-12 centímetros, cerramos con verde. Bien, ahora con verde tejemos los últimos 6 puntos y vamos a ir escondiendo la hebrita verde. 1, 2, 3, 4, 5 y el último 6. Cadeneta y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 39. Ahora en la hilera 40 vamos a tejer 8 puntos verdes. Seguimos escondiendo la hebrita verde. 1, 2, 3, 4, no escondemos más la hebrita verde. 5, cortemos el exceso. 6 y los siguientes 2 puntos los tejemos incorporando la hebra celeste. 7 y 8. El octavo no lo cerramos con verde, hilera 40 es par, es el revés de la labor, los ovillos al regazo. Cerramos con celeste y con celeste tejemos los últimos 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Cadeneta y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 40. Ahora en la hilera 41 ya vamos a empezar a hacer disminución. Bien, las disminuciones al principio de la hilera siempre las vamos a hacer saltándonos un punto. Es decir, que si normalmente tejemos acá, pues no tejemos acá y empezamos a tejer acá. Bien, entonces vamos a tejer un total de 8 puntos celestes. Bien, así que nos saltamos el primero y tejemos acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. El octavo no lo cerramos con celeste, hilera 41 es impar, este es el frente de la labor, los ovillos quedan acá atrás. Cerramos con verde. Ahora con verde tenemos que tejer un total de 7 haciendo una disminución al final, bien, que se hace distinta, así que síganme. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y la disminución al final de las hileras siempre la hacemos de la misma manera, involucrando los 2 puntos. Nos metemos en el primero, tomamos lazada, nos metemos en el segundo, en el último, siempre tomando las 2 hebras del punto, tomamos lazada y cerramos. Bien, este es el séptimo punto. Cadeneta y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 41. En la hilera 42 vamos a tejer 8 puntos verdes.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el octavo lo tejemos incorporando la hebra celeste. 8. El octavo no lo cerramos con verde, hilera 42 es par, este es el revés de la labor, los ovillos al regazo. Cerramos con celeste. Con celeste tejemos ahora 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el último 7. Cadeneta y giramos. Hemos terminado la hilera 42. Ahora la hilera 43 son 7 puntos celestes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, el séptimo no lo cerramos con celeste, hilera 43 es impar, este es el frente de la labor, los ovillos quedan atrás, cerramos con verde y con verde tejemos los últimos 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cadeneta y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 43. Ahora en la hilera 44 vamos a tejer 9 puntos verdes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y el noveno lo tejemos incorporando la hebra celeste. 9. El noveno no lo cerramos con verde, hilera 44 es par, es el revés de la labor, los ovillos al regazo. Cerramos con celeste y ahora con celeste tejemos los últimos 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cadeneta y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 44. Ahora la hilera 45 y 46 es igual a la que acabamos de tejer. Es decir que son 6 puntos celestes, 9 puntos verdes y luego 9 puntos verdes, 6 puntos celestes. Bien, nos vemos al final de la hilera 46. 5 y 6. Cadeneta y giramos la labor. Hemos terminado con la hilera 46. Ahora en la hilera 47 vamos a hacer nuevamente disminución en los extremos. Entonces vamos a tejer un total de 5 puntos celestes, pero empezamos con disminución. Así que saltamos el primero, tejemos en el siguiente. 1, 2, 3, 4, 5. El quinto no lo cerramos con celeste, hilera 47 sin par. Este es el frente de la labor, los ovillos quedan atrás. Cerramos con verde. Con verde tenemos que tejer un total de 7 puntos, haciendo disminución al final. 1, 2, 3, 4, dije 7, son 8. 4, 5, 6, 7 y con los dos últimos hacemos una disminución. 8. Cadeneta y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 47.
Bien, ahora en la hilera 48 tejemos 8 puntos verdes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El octavo no lo cerramos con verde. Hilera 48 es par, es el revés de la labor, los ovillos al regazo. Cerramos con celeste y con celeste tejemos los últimos 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Cadeneta y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 48. Ahora en la hilera 49 vamos a tejer 4 puntos celestes. 1, 2, 3, 4. El cuarto no lo cerramos con celeste. Hilera 49 sin par, es el frente de la labor, los ovillos hacia atrás. Cerramos con verde, pero cuidado, está a un punto de distancia, así que hay que aflojar esta hebra. Ahora con verde tejemos 9 puntos, el primero de ellos incorporando la hebrita por atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Cadeneta y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 49. Ahora en la hilera 50, bien, vamos a tener que deshacer este último punto porque ahora en la hilera 50 vamos a incorporar el último ovillo de celeste, el de 42 vueltas. Bien, entonces vamos a deshacer este último punto de acá, porque acá tenemos que hacer el cambio de color. Bien, entonces era el noveno punto. Bien, no lo cerramos con verde. Bien, dejamos el ovillo acá atrás y cerramos con celeste el ovillito de 42 vueltas, dejando una hebra de 10-12 centímetros. Cerramos con celeste, cadeneta al aire celeste y ahí sí giramos la labor. Bien. Bien, ahora en la hilera 50 vamos a tejer un punto celeste. Bien, vamos a ir incorporando esta hebrita celeste y también vamos a incorporar la hebrita verde. Bien, porque tenemos que, la vamos a incorporar solamente un puntito. Bien, entonces agarramos todo esto así y en el primer punto tejemos un punto celeste. Bien, ya no escondemos más la hebra celeste, no cerramos este punto con celeste porque vamos a tener que cerrar con verde. Hilera 50 es par, este es el revés de la labor, los ovillos vienen al regazo. Bien, cerramos con verde. Ahora con verde tejemos 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El octavo no lo cerramos con verde, lo traemos a regazo, cerramos con celeste. Y ahora con celeste tejemos los últimos 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Cadeneta y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 50. Ahora en la hilera 51 vamos a hacer nuevamente disminución en los extremos. Entonces vamos a tejer un total de 3 puntos celestes, pero haciendo disminución. Así que saltamos el primero, tejemos en el siguiente. 1, 2 y 3. El tercero no lo cerramos con celeste. Hilera 51 es impar. Este es el frente de la labor. Los ovillos quedan acá atrás.
Bien, ahora cerramos con verde. Ahora con verde vamos a tejer 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El séptimo no lo cerramos con verde, lo dejamos acá atrás. Cerramos con celeste, que cuidado, está a un punto de distancia, así que hay que aflojar un poco esa hebrita. Y ahora vamos a tejer un punto celeste, pero haciendo una disminución, o sea que agarramos e incorporamos la hebrita, todas las hebritas, bien, incluso esta hebrita de acá, porque tenemos que tratar de perderla. Entonces tenemos que hacer una disminución con este punto que era verde y con este punto que es celeste. Bien, cadeneta y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 51. Ahora en la hilera 52 vamos a tejer 3 puntos celestes y seguimos incorporando esta hebrita celeste, por lo menos en el primero. 1, ya no escondo más la hebra celeste, y los siguientes 2 puntos incorporamos la hebra verde, así que van 1 celeste, 2 y 3, correcto. El tercero no lo cerramos con celeste. Hilera 52 es par, es el revés de la labor. Ovillos al regazo, cerramos con verde. Con verde tejemos 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. El quinto no lo cerramos con verde, traemos al regazo, cerramos con celeste. Con celeste tejemos los últimos 3 puntos. 1, 2 y 3. Cadeneta y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 52. Ahora en la hilera 53 tejemos 3 puntos celestes. 1, 2, 3. El tercero no lo cerramos con celeste, pero ya cortamos la hebra celeste dejando 10-12 centímetros y nos quitamos el ovillo grande de celeste de encima. Bien, hilera 53 es impar, este es el frente de la labor, las hebras quedan hacia atrás. Cerramos con verde. Con verde vamos a tejer 3 puntos. 1, 2, 3. El tercero no lo cerramos con verde, pero ya cortamos el verde dejando 10-12 centímetros. Dejamos la hebra acá atrás. Bien, cerramos con celeste, pero cuidado, el celeste está a 2 puntos de distancia, así que cerramos con celeste, pero tenemos que aflojar mucho esa hebra para que no quede tensa atrás. Bien, y ahora con celeste tejemos los últimos 5 puntos, los 2 primeros de ellos tomando la hebrita celeste por atrás. 1, 2, 3, 4 y 5. Cadeneta y giramos la labor. Bien, esta hebrita celeste de acá ya la podemos cortar dejando ahí un par de centímetros. Hemos terminado la hilera 53, falta poquito para terminar. Ahora en la hilera 54 volvemos a hacer disminución en los extremos para tejer un total de 9 puntos. Bien, pero tenemos que ir escondiendo estas hebritas, así que vamos juntos. Saltamos el primero, tejemos en el siguiente. 1, 2, 3, 4. Vamos a ir perdiendo esta hebrita verde por acá. 5, 6, 7, no escondemos más la hebrita verde y ahora escondemos esta hebrita celeste. 8,
y dijimos 9. Tenemos que hacer disminución con estos dos últimos puntos. Vamos a tomar solamente la hebrita en este punto, no escondemos más la hebrita y hacemos la disminución con el último punto. ¿Correcto? Cadeneta y giramos. Hemos terminado la hilera 54. Ahora en la hilera 55 volvemos a tejer 9 puntos. Bien, seguimos escondiendo solo la hebrita celeste, la hebrita verde no. Así que 1, 2, escondo hebrita celeste, 3, 4, 5, no escondo más la hebra celeste, 6, 7, 8, 9, cadeneta y giro. La hebra celeste ya puedo cortar el exceso, dejo un par de centímetros. Hemos terminado la hilera 55. Ahora en la hilera 56 volvemos a hacer disminución en los extremos para terminar con un total de 7 puntos. Así que saltamos el primero, tejemos en el siguiente 1, 2, 3, 4, 5, 6 y con los dos últimos hacemos una disminución, 7. Cadeneta y giramos. Hemos terminado la hilera 56. Ahora en la hilera 57 tejemos 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cadeneta, giramos. Hemos terminado la hilera 57. Ahora en la hilera 58 hacemos disminución en los extremos para terminar con 5 puntos. Saltamos el primero, tejemos en el siguiente 1, 2, 3, 4 y con los últimos dos puntos hacemos una disminución, 5, cadeneta y giramos. Hemos terminado la hilera 58. Ahora en la hilera 59 hacemos disminución en los extremos para terminar con 3 puntos. Saltamos el primero, tejemos en el siguiente 1, 2 y con los dos últimos hacemos una disminución, 3, cadeneta y giramos. Hemos terminado la hilera 59 con 3 puntos y ahora en la hilera 60 simplemente vamos a hacer una disminución triple. Nos vamos a saltar este punto y con estos dos hacemos una disminución. Bien, y nos quedamos ahí con un punto. Hacemos cadeneta y cerramos. Bien, cortamos dejando 10-12 centímetros y bueno, nos quedamos con un pequeño desperdicio. ¿Correcto? Entonces acá hemos terminado la tapa delantera. Simplemente lo único que tenemos que hacer ahora, que yo lo hago solamente con una de las hebras de acá, fíjense que solamente nos han quedado las hebras de los colores de las hojas, bien, para esconder con aguja lanera. Entonces simplemente ustedes toman una de ellas y la esconden, bien, por su respectivo color, de forma superficial. Bien, sin tironear demasiado, de forma superficial. Cuando lleguen a un lugar donde tengan como varios puntos, ahí de forma superficial, una hebrita sí, una hebrita no, una hebrita sí, una hebrita no. Bien, así. Eso. Y acá cortamos el exceso. Bien, lo mismo hacen con esta hebra de acá y con esta hebra de acá. Y ahora lo que queda hacer
de deberes, esta es la tapa delantera, la tapa trasera, como toda tabla de surf, es de un color neutro. Ustedes ya escojan el color con el que lo quieren hacer. Recuerden que el borde, vamos a usar este color para unir ambas tapas. O sea que la tapa trasera bien la pueden hacer de este color, bien la pueden hacer de blanco, bien la pueden hacer de celeste, como ustedes quieran. Bien, el color que ustedes elijan. Así que nos volvemos a encontrar cuando tengamos terminada la tapa trasera para poder, bien, seguir. A esto hay que hacerle las nervaduras, todo eso. O sea, tenemos que encontrarnos todavía, pero vayan tejiendo la tapa trasera. Exactamente la misma cantidad de puntos, solamente que no hay cambios de color. Bien amigos, ya estamos de regreso con la tapa trasera terminada. Finalmente decidí hacerla del mismo color que va a llevar el borde de unión de ambas tapas, ¿correcto? Yo también ya le hice un borde de puntos bajos, pero después vamos a hablar de eso. Ahora vamos a hablar de la decoración de la tapa delantera. Nosotros teníamos acá esbozado hojas enteras. Bien, se trata de una planta monstera, por lo tanto las hojas tienen bocados. ¿Vieron? Es típico de la hoja de la monstera que tenga bocados que entran así. Entonces esos bocados pues los vamos a hacer rellenando con el color celeste del fondo. Bien, también le tenemos que hacer las nervaduras a las hojas y bueno, y unas florcitas. Entonces vamos a hablar de las nervaduras. Lo primero que tenemos que hacer son las nervaduras. Las nervaduras están hechas con, en mi caso, con la lana acrílica 100% de 2 hebras, que es de la mitad o menos del grosor de la lana normal con la que tejo. Esto ustedes lo pueden hacer si están tejiendo con hilo de algodón o algodón mercerizado, lo pueden hacer con hilo de bordar si quieren, ¿ok? Entonces, fíjense, tenemos que fijarnos para hacer la nervadura, bien, el recorrido que hace desde la base de la hoja hasta la punta. Entonces es un recorrido muy natural. Nosotros vemos la punta acá y vemos una base acá, bien, por lo tanto la nervadura sigue este recorrido. En este caso la punta está acá, la nervadura sigue este recorrido. Y acá la punta está acá, la base está acá, pues la nervadura va a seguir este recorrido. Bien, yo ya hice estos dos. Ustedes simplemente saquen ahí una captura de pantalla si lo quieren hacer exactamente igual que el mío, pero no hay mucha más complicación con esto, ¿bien? Entonces lo que sí, vamos a utilizar aguja lanera, punta roma, y corten una hebra larga porque hacemos la nervadura central, pero después hacemos las nervaduras laterales y tratamos de hacerlo todo. Si no entra en un solo tramo de hilo, tampoco es para volverse locos. Pero bien, si lo podemos sacar todo en un tramo, pues mejor. Otra cosa, en la parte de atrás de esto, o sea, obviamente después estas dos tapas van a ir unidas acá. En el centro ya les voy a ir mostrando acá. Tenemos las obleas de Espumaplas o de Tergopor que van a ir pegadas en cada una de las tapas y después pegadas entre sí para darle una cierta firmeza a las tapas. Bien, entonces la parte interior no tiene por qué estar perfectamente limpia, si se quiere. Bien, entonces nosotros vamos a pasar las nervaduras, o sea, van a haber hebras para acá y para allá. Lo que sí tenemos que intentar, en la medida de lo posible, es que no queden nudos muy gruesos. Lamentablemente, para el momento de las florcitas, eso no es posible, porque las flores están hechas con lana doble, por lo tanto se generan nudos, muchas hebras amontonadas en el mismo lugar, y entonces es un poco más complicado. Entonces en estos lugares donde están las flores, pues queda como más gordo esto. Bien, no es lo ideal, pero no lo podemos evitar. Entonces vamos a hablar de la nervadura. Lo primero que tenemos que hacer son las nervaduras de las 3 hojas. Bien, entonces pues vamos a empezar con la de acá abajo y la idea es que no va completamente hasta la punta. Bien, nos metemos tipo por un punto acá intermedio y llegamos tipo por acá.
Bien, en este caso fíjense que yo no llegué acá al extremo, sino que otra cosita, yo me voy a estar refiriendo a valles y a montañas. Valles son estas hileras que ustedes ven que se hunden y montañas son estas hileras donde ven que sobresale el punto como una montañita. Bien, yo lo voy a estar llamando esto valles y montañas, así que ahí lo tienen también de referencia. Por ejemplo, en este de acá, nosotros vemos una montaña acá. Bien, pues nos metemos en esta hilera de montaña y venimos hasta este valle de acá. Tenemos un valle acá, otro valle acá y este valle acá. O sea, en el tercer valle desde abajo, desde acá hasta acá, por ejemplo. Y en esta de acá arriba, pues me vine casi desde acá, en este puntito de montaña que está acá, no completamente sobre el borde, sino hacia adentro, siguiendo un poco esta trayectoria hasta esta hilera de valle de acá. Bien, y ahora la idea es, por ejemplo, acá, esta hilera de montaña. Me meto en este punto. Dejo siempre una hebrita ahí más o menos de unos 8 o 10 centímetros para después poder anudar, ¿correcto? Y me vengo, digamos que hasta este punto de acá, o uno antes, aquí. Bien, tratemos en la medida de lo posible de no ocupar los puntos de acá del borde, porque después vamos a tener que hacer un borde de puntos deslizados y un borde de puntos bajo. Entonces, procuremos en la medida de lo posible de no ocupar los puntos que están bien sobre el borde. Bien. Entonces, venimos acá y nos podemos ayudar, si así lo queremos. Nos podemos ocupar, nos podemos ayudar de unos alfileres de cabeza de perla como para marcar. Digamos que acá podemos hacer 4 nervaduras. Una acá, otra acá, otra acá y otra acá. Medias equidistantes, o sea que estén más o menos a la misma distancia una de la otra. Esta también tiene 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Acá también podemos hacer 4. Digamos que podemos marcar una acá, o sea, como que siga acá una curvita si queremos, como para que no quede tan recto. O sea que una acá, 2, digamos que puede venir acá una, 3 y 4 acá, como para darnos una idea de lo que vayamos a querer hacer. Bien, entonces, ok, digamos que lo queremos así en este sentido y que después de acá van a salir las nervaduras laterales, ¿correcto? Puede ser esto más para acá, o sea, como más central, puede ser así y que haga así. Ustedes ya le dan el juego que ustedes quieran. Bien, digamos que esta puede venir acá. Esta puede venir como más acá. Y esta como un poco más acá. Bien, entonces como que para darle un chistecito, ¿correcto? Entonces nosotros estamos acá. Ahora vamos a empezar el regreso. Y vamos a decir, ok, vamos a poner, por ejemplo, que las nervaduras laterales, esta de aquí, es la que vamos a hacer ahora, como que venga, por ejemplo, así. Entonces yo digo, ok, va a venir desde acá, por ejemplo, bien, hago así hasta acá. Yo sé que les dije que en la medida de lo posible no nos vayamos hasta el borde, pero bien, si cabe que va un puntito ahí, pues va un puntito ahí. Después le vamos a pasar por encima con el borde de puntos deslizados, que en este caso va a ser borde de puntos deslizados. Entonces estamos aquí y venimos a este punto. Nos proyectamos hasta este punto de acá. Y acá decimos, bien, quiero que venga haciendo como un jueguito así. Bien, entonces me meto por este punto que está aquí.
agarro las 2 hebras y me vuelvo a meter y salgo por el mismo punto por el que entré. Bien, y acá ya tenemos una. Siempre podemos arreglar, o sea, acá a mí me pasó, por ejemplo, que yo había hecho esta nervadura así acá y después me quedaba como muy, vamos a ver, la hice así y después me pareció que le quería agregar como un quiebre más acá. Eso siempre lo podemos hacer después, ¿correcto? Tratemos de hacer la mayor cantidad de quiebres ahora, pero eventualmente siempre podemos hacer algo si queremos hacer algo después. Bien, ahora digamos que podemos hacer una nervadura que venga desde acá, por ejemplo. O sea, como que hay que diseñarlo antes, pensarlo hasta acá. No hasta el borde, bien, que los nervios no lleguen nunca al borde de la hoja. O sea, que esta vaya así, por ejemplo. Bien. Entonces me meto en el borde, en el punto que tenga más cerca. Me vengo hasta este de aquí. Y por supuesto siempre controlar del lado de atrás que no nos queden enganchadas las hebras con los alfileres. Bien, entonces esto acá yo quiero que tenga un quiebrecito, bien, que no quede recto. Estoy aquí más o menos, bien, del lado de ahí atrás me meto en este punto y envuelvo estas 2 hebras pasando esto por el mismo punto por el que entré hacia atrás. Bien, entonces esta como que viene así, esta como que viene un poquito más curvada hacia abajo. Ahora dibujemos esta, por ejemplo, digamos, ok, la quiero tipo, a ver, así. Digamos, esta que venga así para que después venga una más pequeñita acá, por ejemplo. O puede venir, a ver, un poquito más acá abajo. Sí, acá. Bien. Entonces me voy a meter en este punto. Hasta aquí. Bien. Y yo estoy acá. Entonces voy a traer esta hebra hasta acá. Y ahí me meto en esa intersección. Y tomo las 2 hebras y retrocedo por el mismo punto por el que subí. ¿Correcto? Eso. Y ahora en estas de acá, pues lo último, digamos que quiero que venga una nervadura aquí y otra, a ver, yo estoy acá y otra acá, por ejemplo. No, está un poco demasiado lejos, a ver si esta yo la bajo acá. Ahí. Bien, me meto en esta de aquí. Me voy hasta acá. Pero yo sé que esto lo quiero que baje hasta acá, ¿correcto? Entonces me meto en este punto de aquí y voy a tomar estas 2 hebras. Correcto. Entonces acá ya quedó la nervadura. Es eso, no necesitamos más. Entonces, ahora estamos así y simplemente lo que hacemos en este caso, sin tironear demasiado, vamos a unir acá y vamos a hacer un nudito
y un segundo nudito bien fuerte. Bien, esto lo cortamos y lo dejamos de 1 centímetro o así, porque después acá esto va a llevar pegamento, bien, y va a ir pegada una de las obleas de Espumaplast o de Tergopor. Entonces, lo que yo les decía, fíjense, ustedes dicen, no sé, esto me gustaría, por ejemplo, que, yo qué sé, esta que baje un poquito más para acá. Bien, como que tenga este quiebre así, o esta acá. Entonces me meto ahí por atrás, en ese mismo punto donde yo quiero el quiebre, me vengo acá y envuelvo esta hebra bien. Lo que sí tengo que fijarme que del lado de atrás también la envuelva la hebra, bien, porque es que si no, no estoy haciendo un nudo sobre nada. Tengo que hacer un nudo sobre esta hebra de acá, agarrando la hebra de este lado de acá. ¿Correcto? Entonces, como todo esto va a ir con pegamento, pues no nos hacemos mucho problema. Bien, un nudito ahí y un segundo nudito. Entonces siempre tenemos como esta segunda instancia como para corregir o darle algún detalle más. ¿Correcto? Acá, por ejemplo, si todavía no lo han hecho, pues esta capaz que hubiera quedado mejor traerla acá arriba y cuando bajara así, forzarla para acá. Bien. Yo ahora la voy a dejar así, no pasa nada. Entonces, la idea es que esto que hice con esta es lo primero que tienen que hacer con todas. ¿Correcto? Una vez que estén hechas las nervaduras de las 3 hojas, lo que vamos a pasar a hacer son estas marcas con celeste que indican como el entrante de la hoja monstera, ¿correcto? Entonces ahí pues también se agarran una hebrita larga porque ahí es bastante lo que hay que hacer. Y se pasa 2 o 3 vueltas en cada lugar dependiendo de lo que ustedes quieran. Entonces, la idea es que nosotros vamos a tomar las nervaduras como señal de dónde queremos hacer esas entrantes. Entonces, nosotros tenemos esta nervadura y esta nervadura acá, pues acá hacemos una marca. Tenemos esta nervadura acá y esta nervadura acá, acá hacemos otra marca. Tenemos esta nervadura aquí y acá, acá hacemos otra marca. Entonces, estas entrantes de la hoja, bien, la vamos a hacer entre nervadura y nervadura, en todos los casos. Bien, la idea es que acá sobre el borde no vamos a hacer nada. Recuerden que el borde prácticamente no lo tocamos, o sea, acá no hacemos nada, pero sí hacemos acá, 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 ¿correcto? Entonces empiezan por donde quieran, una hebra larga. Si la hebra no les da, no pasa nada, cortan y siguen trabajando con hebra nueva. Entonces digamos, ok, tengo nervadura acá, acá, bien, estoy un poquito ahí sobre el borde, pero digamos que acá es como la excepción. Siempre dejamos una hebrita larga y nos metemos ¿cuánto? No vamos a llegar hasta acá, bien, nos metemos ahí un par de puntitos. Y le dan las vueltas que quieran. Yo a todas les di como base 2 y en algunos lugares, sobre todo en la parte más baja, más gorda de la hoja, les di 3, por ejemplo. Acá le di 3 pasadas, 2, 2, 2, 2. Bien, acá 3, 2, 2, 2, 2, bien, o sea que eso ya lo deciden ustedes de acuerdo al aspecto que le quieran dar. Acá, por ejemplo, como es la de acá abajo, pues yo le voy a dar 3. Bien, una vez que estoy acá, entonces ya paso aquí. Ya les digo, acá prácticamente estoy tocando el punto del borde y no es lo ideal porque después voy a tener que pasar ahí con punto deslizado. Bien, estamos acá. Acá hacemos más de lo mismo. Acá solamente voy a pasar 2 vueltas
Y por supuesto que no queden cruzadas las hebras, o sea que las hebras queden paralelas. Y de acá ya nos venimos aquí, por ejemplo. Entonces el hacer esto con el mismo color del fondo nos da la idea de que la hoja pues tiene ese entrante que es tan característico de la monstera. No aprieten demasiado porque apretar significa que todo esto lo vamos estrechando y la idea es que después todo esto hay que abrirlo, o sea, de alguna manera tiene que medir lo mismo esto que la de abajo, ¿correcto? Entonces ya estamos acá, digamos que la última la hacemos aquí. A ver, acá salí. No era acá que tenía que salir porque ya di las dos vueltas. No voy a hacer una tercera vuelta aquí. Entonces de aquí me voy acá arriba. Y de acá cruzo para acá. Bien, y acá ahora hago la nervadura de este lado. Y ahora me vengo para aquí. Y hacemos la nervadura de acá. Entonces se insinúa como que la hoja tiene esos quiebres. A esta, por ejemplo, le voy a hacer 3 pasadas aquí. Y ahora me vengo acá. Y acá así nomás. Entonces ya queda ahí insinuada nuestra hoja de monstera con un toque, con una gracia. Por supuesto que esto es un detalle que ustedes lo hacen si quieren. Si no quieren, dejan la hoja completa y no pasa nada. Bien, acá por ejemplo, para no dejar una hebra tan larga, me voy a pasar, voy a agarrar una montañita acá, una montañita acá. Y una hebrita aquí. Y ahora me uno acá sin apretar mucho para que no se frunza. Y ahora sí, cortamos. Bien, entonces así nos va quedando. Entonces, primero las nervaduras, después los entrantes de cada una de las hojas que van entre nervadura y nervadura. Bien, y después por último las flores. La idea es, ustedes ponen las flores que quieran, ¿correcto?
Yo puse dos grandes acá, acá una pequeña y acá voy a poner una grande. Por eso es que necesitamos tener todo lo demás hecho bien, porque con la flor eventualmente le vamos a pasar por encima alguno de estos entrantes o podemos estar eventualmente tocando una nervadura, o sea, como toque, ¿correcto? Por eso es que hay que tener todo lo demás hecho antes. Entonces, una grande acá, una pequeña acá y ahora una grande acá. Yo la grande en mi tapa la voy a hacer fuera de cámaras. Le voy a explicar a ustedes ahora sobre otro trozo de tejido. Les voy a explicar cómo lo hago. Entonces, la idea es que estas flores, para que queden grandes, yo las hago con hebra doble. Bien, y estas para que queden pequeñas las hago con hebra simple. Bien, yo ahora lo voy a hacer con hebra simple y ustedes ya saben que para hacerlas grandes tienen que poner la hebra doble, ¿correcto? Solamente eso. Entonces vamos a hacer acá para que se vea aquí con blanco, por ejemplo. En este caso yo lo hice con fucsia la parte de afuera y blanco lo de adentro. Lo primero que hacemos es la parte de afuera y luego hacemos lo de adentro. Bien, yo ahora la parte de afuera la voy a hacer con blanco para que se vea. Entonces digamos que corto una hebra larga, que en el caso de las flores grandes la hebra tiene que ser el doble, pero cuando hablo de larga es larga. Bien. Para la flor grande tiene que ser doble porque tienen que tejer doble. Bien, para la flor pequeña simplemente pequeño. Entonces ustedes se meten por donde consideran que va a ser el centro de la flor. Bien, se meten desde atrás hacia adelante y como siempre dejan ahí unos 7-8 centímetros. Bien, no más. Y empiezan, tenemos 5 pétalos. Bien, donde ustedes quieran, el pétalo para acá, el primero, el segundo, donde ustedes quieran. Se meten por este mismo punto y direccionan hacia donde quieren el pétalo. Bien, y ahí envuelven así y pasan. Sin fruncir, sin tironear demasiado. Cuando esta lazadita ya está cerrada, acá pasan hacia atrás por el mismo punto este. ¿Correcto? Eso. Entonces ahora vuelven a pasar por el centro, por el mismo centro, y dicen, ok, y vuelven a pasar por el centro, y direccionan el siguiente pétalo hacia donde ustedes quieran. Envuelven y pasan. Bien, y pasan acá atrás. Vuelven a pasar por el centro. Se me enganchó la hebra. Con la hebra doble a mí se me hizo más difícil, por lo tanto, por eso es que prefiero después hacerlo fuera de cámaras con calma, porque se me complica un poquito más pasarlo, ¿bien? Entonces acá vuelven a entrar y vuelven a direccionar. Y por supuesto que siempre uno de los pétalos puede ir más largo que el resto. O sea, fíjense que acá uno es más largo, el otro es más corto, ¿correcto? O sea, permítanse esa licencia creativa, ¿correcto? Aquí pasan para atrás. Vuelven a pasar acá al centro. Se meten por el mismo centro y van hasta donde quieran hacer el cuarto pétalo. Bien, este quedó más largo, no pasa nada. Y ahora el último.
Me vuelvo a meter por acá y hago el quinto. Bien, y esta es la base de la florcita, ¿correcto? Entonces, esto, ¿qué pasa? Como tenemos que intentar no hacer nudos, pero hay que dejar trabadas las hebras, yo acá recurrí al pegamento. Bien, este pegamento es tipo la gotita, pero es en gel. A mí particularmente me resulta mejor esto, porque si es líquido, automáticamente se pasa para el lado de enfrente. Si es gel, queda un poco a nivel superficial y no lo absorbe completamente el tejido hacia el otro lado. Entonces acá simplemente para poder tejer, seguir trabajando, vamos a cortarlo de este tamaño. Ahora digamos que esta es la parte exterior. Ahora vamos a hacer la parte interior. La parte interior la voy a hacer de color rosado, por ejemplo. O sea, lo voy a hacer al revés que acá. Entonces cortamos también hebrita larga, que en el caso de las hojas grandes es doble. Bien, en el caso de la hojita pequeña es simple, que es lo que voy a hacer ahora. Bien, entonces ahora nos vamos a meter en el centro de las hebras, nos metemos así y vamos a buscar el centro de ambas hebras de cada pétalo lo más pegadito posible al centro. Bien, dejamos ahí unos 5 o 6 centímetros y nos vamos hasta acá bien pegadito acá arriba donde tenemos esta lazadita que está enganchando el pétalo, bien, hasta ahí. Bien, y lo dejamos así, nada más. ¿Correcto? Eso es todo. Entonces ahora vamos al otro y así vamos haciendo con cada uno de los pétalos. Tenemos que meterlos en el centro de las dos hebras de cada pétalo acá abajo, bien, lo más pegadito al centro. Y salimos bien pegadito acá arriba. No tironeen, es simplemente ahí. Y acá bien pegadito ahí. Acá lo más pegadito al centro. Y ahora el último. Aquí. Bien, y ahí ya tenemos la flor con la parte externa y con la parte interna, ¿correcto? Entonces acá de momento también corten dejando así y ahora le tenemos que hacer el centrito. Bien, el centrito para la hoja, para la flor pequeña, yo les digo ahora cómo la hice, y para la flor grande es con 5 vueltas, para la flor pequeña es con 3 y para la flor grande es con 5. Entonces el centrito lo hice amarillo, aquí agarran una hebrita más o menos así. Entonces hacen como si fueran a hacer un nudo y dan para este pequeño 3 vueltas. 1, 2, 3. Bien, y cierran ahí hasta hacer una bolita. Bien, sin apretarla demasiado, que se genere ahí un volumen. Si aprietan demasiado se va a achicar. Dejen que quede de un tamaño. Bien, esto es para la flor pequeña. Para la flor grande es de 5 vueltas. Bien, acá hicimos 3.
Entonces, la idea es pasar una hebra así por el centro, bien, pero que vaya como direccionada hacia un costadito. Y la otra hebra pasa también por el centro, pero no va a salir al mismo punto. Bien, esta salió por acá, pues esta acá. O sea, como que siempre tengan ahí una hebrita de por medio, de separación. Entonces nosotros sabemos que eso está ahí. No hacemos nudo. Entonces la idea es que, a ver, esta viene para acá, esta la traemos hacia acá. Bien, entonces la idea ahora es pegamento, que en este caso ya les digo, esto es como la gotita, es otra marca. Entonces la idea es venir acá, por ejemplo, ya pegamos los centritos, le ponemos un poquito acá de pegamento, que les digo, esto es en gel, es mejor porque si fuera líquido, automáticamente, rápidamente pasa hacia el lado de enfrente y no queremos eso. Entonces queremos que quede esto ahí, que se haga como un botoncito. Como traer todas las hebritas hacia acá, más hacia el centro. Bien, no hay una manera correcta de hacer esto, es simplemente traer y pegar las hebritas y traerlas hacia acá, hacia el centro. Esto seca muy rápido. Y acá la idea es poner con un papelito, apretar. Bien, aquí aprietan y ya. Bien, esto ya no se sale más. Entonces aquí ya cortan al ras cada una de estas hebras. Sabemos que están pegadas ahí. Y eso ahí ya no se desarma. ¿Correcto? Entonces tenemos así la florcita. Entonces sí, se genera un volumen que no es lo deseable. Pero realmente no hay otra manera de deshacerse de esto. Bien, y si hacemos nudo es mucho peor. Son demasiadas hebras para hacer nudo, y esto que acá las hebras es simple. Cuando ya tenemos las hebras dobles para hacer la flor grande sería mucho peor todavía. Bien, entonces, bueno, ya saben lo que hay. Yo ahora ya fuera de cámara lo que hago es terminar de hacer esta flor de acá. Entonces va a ser flor grande, grande, grande y una pequeña acá que no llegue hasta la punta, ¿correcto? Entonces nada, hacemos eso y nos volvemos a encontrar.